Revelado, el inspirador encuentro entre un CEO billonario en silla de ruedas y una niña pobre que sueña con ser médica. Mariana, una niña de 10 años, caminaba por el parque de Oaxaca con su hermana pequeña. A su alrededor, los colores vibrantes de las fachadas de las casas y el aroma de los tacos en los puestos ambulantes alimentaban sus sueños, pero hoy su corazón estaba pesado. Su madre, quien pasaba noches sin dormir en el pequeño taller de costura, había estado enferma. Cada puntada que daba a la tela parecía desvanecerse con la salud de Mariana, un dulce reflejo de amor que con el tiempo se transformaba en un hilo de angustia. Mientras jugaba en el parque, aspiraba a ser médica, pero la necesidad de su madre la amenazaba de un futuro incierto. De repente, un instante alteró su rutina. Un hombre en silla de ruedas, Manuel, cruzó su camino. CEO de una gran empresa de tecnología, su traje elegante contrastaba con la pobreza que Mariana conocía también. Él llevaba el peso de su propio destino opacado por un accidente que lo había llevado a una vida de reclusión y miedo al juicio. Esa tarde en el parque, los dos mundos parecían tocarse. Manuel, a pesar de su poder, ocultaba una vulnerabilidad que resonaba con la lucha de Mariana. Al principio, las palabras se trenzaban entre temores y risas nerviosas. Manuel luchaba con su propia percepción del éxito, un legado de riqueza que lo dejaba vacío. Mariana, con su curiosidad brillante, lo envolvió en una conversación sincera sobre sueños y esperanzas, sintiendo una conexión que los dos necesitaban. Su mente acelerada fue un río de preguntas. ¿Por qué a él, un hombre poderoso, le importaba lo que una niña soñadora pensaba sobre la vida? ¿Y qué había de su propio sueño de ser médico? Esa tarde, el parque se convirtió en su aula. Manuel observó cómo la inocencia de Mariana desafiaba su noción de éxito. Se preguntó si la niña era un reflejo de lo que había perdido, y casi sin darse cuenta, empezó a compartir no solo el mundo empresarial, sino también lecciones vitales que desafiaban su propia moralidad. ¿Valía la pena ser rico si alimentaba un sistema corrupto que devastaba a los más vulnerables? Mariana parecía saber que su madre luchaba, que había sacrificios detrás de cada puntada, y eso lo hizo cuestionar su propio camino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero el viento de la vida no soplaba a favor. Manuel se enfrentaba a un torbellino de decisiones morales dentro de su empresa, donde cada acción se entrelazaba con la corrupción. Mariana, sintiéndose presionada por las expectativas de su familia, lloraba en silencio, preguntándose si la llegada de Manuel significaría una oportunidad o una carga. En un giro inesperado, Mariana encontró un viejo retrato de su madre y su abuela, intuyendo que sus historias estaban pegadas con hilos de sacrificio. Reflexionó sobre la posibilidad de que su propia pasión por la medicina se entrelazara con la lucha de Manuel, cada punto y cada hilo representando decisiones que podían cambiar sus vidas. Los ecos de incertidumbre llenaron el aire, y en un momento de máxima angustia, Mariana, con palabras llenas de verdad y fragilidad, confrontó no solo su miedo por su madre, sino el significado real del éxito en una vida emocionalmente rica. La tensión quedó suspendida, llevando a ambos a un abismo de decisiones que podían redefinir todo lo que creían. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar por la dignidad de sus vidas? ¿Cuál sería el legado que dejarían tras de sí? Los rostros de Mariana y Manuel se acercaban, y en ese instante, la esencia del ser humano, el sacrificio y la lucha, se convirtió en el verdadero desafío de sus historias entrelazadas. Mariana se sentó en una banca del parque. El peso de su inquietud se había convertido en una sombra que no la abandonaba. Su mente, aún resonando con las palabras de Manuel, se debatía entre la esperanza y la desesperación. La conexión que había sentido con él le daba fuerza, pero la realidad de su madre enferma la mantenía anclada al suelo. La vulnerabilidad de Manuel la había impactado. A pesar de su fortuna, parecía atrapado en un laberinto de dudas y frustraciones que ella, en su corta vida, ya comenzaba a comprender. Esa noche, mientras su madre descansaba en un viejo sillón, Mariana mecía entre sus manos su cuaderno de dibujos.
Cada página era un reflejo de su deseo de convertirse en médica. Su trazo infantil trazaba sonrisas en rostros imaginarios, pacientes que sanaban bajo su cuidado. Pero más allá de las imágenes, cada línea revelaba una comprensión más profunda. Ser médica no era solo un título, era ser la luz en la oscuridad, un bastión de esperanza. Pero la primitiva necesidad de ayudar se contraponía a la realidad de la vida que le exigía madurez prematura. Inspirada por la conversación de esa tarde, se planteó un objetivo: ayudar a su madre a superar esta difícil situación. No podía cambiar el mundo, pero sí quería aliviar la carga de su hogar. Al día siguiente, tomó valor y se acercó a los vecinos, entrevistando a algunos para que compartieran una parte de sus historias. ¿Cuántos de ellos habían enfrentado adversidades similares? Las palabras de Manuel resonaban en su mente. La riqueza no solo se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en la vida de otros. Mientras recolectaba las historias del barrio, Mariana se sintió surgir en ella un talento oculto, su capacidad de escuchar y conectar con las personas. Cada relato se entrelazaba con el suyo, creando un tejido de entendimiento y deseo compartido de cambio. Así, descubrió que podía ser la voz que necesitaban aquellos que no podían hablar por sí mismos. La urgencia por ayudar comenzó a calar hondo, desbordándose en ideas. Fue entonces cuando hubo un nuevo encuentro. Manuel, quien había estado observando su crecimiento desde la distancia, se acercó una vez más al parque. Esta vez, Mariana no se sintió intimidada. Las inseguridades se convirtieron en una determinación feroz. Se le ocurrió proponer un proyecto: organizar un pequeño taller de salud en la comunidad, donde los médicos pudiesen ofrecer consultas gratuitas. Recordando su deseo de ser médico, se atrevió a compartir su plan con Manuel. Él la escuchó atentamente, sus ojos brillaron con un renovado interés. ¿Estás dispuesta a liderar esto, Mariana?, le preguntó, un atisbo de admiración en su voz. Lo que inició como un sueño infantil podría convertirse en una misión real, una manera de dar a los demás y al mismo tiempo encontrar su camino hacia la medicina. Sin embargo, la respuesta de Manuel desató en ella una nueva corriente de ansiedad. ¿Sería capaz de cargar con la responsabilidad de un proyecto así? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Esa pregunta se volvía un eco perturbador en su conciencia. Tenía solo 10 años y enfrentaba un camino lleno de obstáculos. El ambiente en el parque se volvió un microcosmos de su lucha interna. Las risas de los niños competían con el susurro de su nerviosismo, pero Mariana decidió enfrentar sus miedos. Se imaginó al frente de un grupo, hablando con otros niños sobre salud y bienestar, transmitiendo conocimiento que podría salvar vidas. Esa noche, mientras los ojos de su madre se cerraban por el cansancio, Mariana se encontró de nuevo ante su cuaderno. Con cada palabra que trazaba, su confianza crecía, pero la voz de la duda resonaba constantemente, desafiándola. Aquel enfrentamiento interno era solo el principio. Había llegado el momento de demostrar de qué estaba hecha, no solo ante el barrio, sino también ante sí misma. Su viaje para enfrentar el futuro estaba empezando. Tras un intenso suspiro, Mariana cerró su cuaderno. Estaba lista para dar el siguiente paso. Finalmente iba a ser capaz de transformar su sueño en realidad, o se vería atrapada por sus propios límites. La inquietud se intensificó, cada pregunta creciendo hacia una confrontación inevitable. ¿Podría realmente cambiar la vida de otros mientras trataba de salvar la suya? La línea entre la esperanza y la desesperación nunca había estado tan delgada. Mariana despertó con un fuego renovado en su corazón. Esa mañana decidió que cada pequeño paso que diera hacia su objetivo contaría, y se armó de un plan. Con su cuaderno en mano, se sentó en la mesa de la cocina y enumeró los puntos que necesitaba cubrir para que su taller de salud se convirtiera en realidad. El primer elemento era la búsqueda de apoyo, escribir una carta que explicara su visión para el taller y pedir la colaboración de médicos del barrio. La claridad de su objetivo la llenaba de emoción. Sentía que sus palabras podrían inspirar a otros, tan efectivas como las medicinas que un médico podría recetar. El simple acto de plasmar sus pensamientos en papel le proporcionó un sentido de control en un mundo que a menudo parecía caótico y abrumador. Consciente de su inexperiencia, Mariana decidió que podría dirigir su carta no solo a médicos, sino también a los vecinos que le habían compartido sus historias.
Se preguntaba si ellos tendrían más detalles sobre qué tipo de salud realmente necesitaban. Con cada postal que escribía, la inseguridad se convertía en confianza y claridad. Cuando finalmente terminó de redactar, la llevó a la esquina del barrio donde había visto varias veces a un médico. Aquel momento fue angustiante. Sin embargo, Mariana se dio cuenta de que su deseo de ayudar superaba el miedo a ser rechazada. Se acercó, tocó la puerta y, con la voz un poco temblorosa, entregó la carta a la recepcionista, no sin sentir que cada palabra había sido un ladrillo más en la construcción de su propio futuro. Los días siguientes fueron lentos, pero llenos de anticipación. En cada rincón del barrio, Mariana se esforzaba por hablar de su proyecto. A los niños les contaba cómo era vital cuidar de su salud y cómo podrían también ayudar a sus familias a mantener buenas prácticas. Cada sonrisa y cada mirada de curiosidad eran impulsos que la motivaban a seguir adelante. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en una pequeña líder, y ese rol comenzaba a resonar en su interior con una fuerza que jamás había imaginado. Una tarde, mientras esperaba los resultados de su carta, Mariana decidió hacer una visita a un hogar cercano. La señora Carla, una mujer amable que siempre le ofrecía dulces, había estado enferma. La imagen de la señora con fiebre la inquietaba, y Mariana sentía que debía actuar. Se llevó unas galletas que había hecho su madre y las ofreció junto con una charla sobre la importancia de beber agua y descansar. La sonrisa de la señora, aunque frágil, le devolvió el aliento. Más tarde, en la noche, mientras su madre permanecía inmóvil frente a la televisión, Mariana se dio cuenta de que su propio propósito se hacía más palpable. La misión de ayudar se entrelazaba con su deseo de hacer sentir a su propia madre bien en casa. Ya no solo se trataba de ser médica, era también sobre alcanzar un equilibrio que le permitiera ser la luz de su hogar y el faro en su comunidad. Sin embargo, la completa realización de su proyecto dependía de la respuesta sobre su carta. La duda volvió a asaltarla. ¿Y si nadie respondía? En esos momentos el camino ante ella parecía lleno de baches. Entonces su mente giró hacia Manuel. Había una parte en ella que sabía que necesitaba ayuda, un mentor que la guiara a través de este sueño naciente. Una parte de su corazón clamaba por la aprobación de alguien que había logrado más que un simple sueño, y en ese momento comprendió que no podía llevar este peso sola. Al día siguiente, se acercó a Manuel. Su encuentro estaba cargado de ansias y nervios. Si quería que su taller se convirtiera en una realidad, debía plantear su visión y buscar su apoyo decisivo. Las palabras parecían atascadas en su garganta. La carga de responsabilidad la hacía sentir una extraña combinación de vulnerabilidad y determinación. Mariana sabía que en ese momento se encontraba en la encrucijada. Debía abrirse a Manuel, pero también preguntarse si eso significaría arriesgar su independencia recién adquirida. Al acercarse, el murmullo de su conciencia resonaba aún más fuerte. ¿Ministerial a quien le alzarás la voz? La angustia y la adrenalina fluían a través de cada pensamiento. Estaba a punto de dar un paso que podría cambiar el rumbo de su vida, pero también el de tantos otros. En ese instante se dio cuenta de que no todo lo que podía cambiar era la vida de los demás. En su viaje hacia la medicina, una profunda transformación estaba siendo esbozada. Su vida también podía ser transformadora. Y en el umbral de esta revelación, Mariana se detuvo a reflexionar sobre qué tipo de médico quería ser, y cómo el formato al que se adhiriera en su camino definiría no solo su futuro profesional, sino el impacto que dejaría en la vida de los demás. ¿Cómo se atrevería a liderar esta misión si era ella misma quien no se creía capaz? Los desafíos quedaban pendientes, pero el momento de actuar estaba a un paso. Mientras su mente debatía, la puerta se abrió, y Manuel apareció. ¿Podría finalmente ella desafiar sus dudas y mostrarle su plan? El próximo paso estaba trazado, pero los riesgos permanentes hacían eco aún con más fuerza. La figura de Manuel se dibujó en el marco de la puerta. Su presencia era imponente, y Mariana sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Este era el instante que había estado esperando, pero su mente luchaba en un mar de confusiones y miedos. Racionalizaba que buscar ayuda no era un signo de debilidad, era una estrategia necesaria para empoderarse. Aún así, la inseguridad sobre sus propias capacidades arañaba su confianza.
Mariana, dijo Manuel con un tono amable pero firme, ¿quieres hablar sobre tu proyecto? Su voz ya sonó con la mezcla de aliento y determinación que ella necesitaba en ese momento. Mariana asintió, sintiendo que ese gesto era un paso adelante hacia la claridad que tanto anhelaba. A medida que se sentaban en una mesa pequeña, la calidez de la habitación contrastó con la tormenta de pensamientos en su interior. Se tomó un momento para respirar. Su mente se iluminaba con la imagen del taller y de todas las personas a las que podría impactar. Debía prolongar esos pensamientos, ampliarlos y hacerles eco. He estado pensando en cómo ayudar a nuestra comunidad a cuidarse mejor, comenzó, su voz apenas un susurro. Quiero crear un espacio donde la salud sea accesible, donde la información correcta llegue a todos. Sintió que cada palabra pesaba tanto como la responsabilidad del sueño que llevaba sobre sus hombros. Manuel se inclinó hacia adelante, mostrando un interés genuino. El brillo en su mirada confirmaba que la conexión que ella esperara no era solo una ilusión. Mariana se sintió invadida por una nueva oleada de determinación. Creo que la educación es clave, continuó. A menudo, las personas no saben cómo prevenir enfermedades o cuidar de su bienestar. Sintió una chispa de pasión al hablar, como si cada sílaba encendiera su motor interior. Eso es una gran idea, Mariana, interrumpió Manuel, apoyando su mano sobre la mesa, como si le otorgara un sello de aprobación. ¿Has pensado en cómo podrías implementar esto? Las preguntas de Manuel no solo desafiaban su concepto del proyecto, sino que también la forzaban a pensar más allá de lo evidente, a profundizar en la estructura de su visión. Mariana había imaginado un taller, pero ahora entendía que necesitaba ser más que un espacio físico. Debía ser un refugio, un lugar donde los habitantes del barrio pudieran crecer juntos en conocimiento y salud. Quisiera organizar talleres prácticos y tal vez conseguir que algunos médicos locales den charlas, explicó, sintiendo la emoción fluir en su voz. Podríamos involucrar a las escuelas y ayudar a los niños a educar a sus familias. Manuel hizo una pausa, evaluando la idea. Mariana podía percibir su mente en acción, considerando cada ángulo. Era fascinante para ella ver cómo un líder como él desmenuzaba las propuestas con precisión. Me gusta, pero, dijo él, girando la conversación, ¿tienes en mente algún plan financiero? Porque eso será crucial si quieres sostener el taller en el tiempo. El aire se tornó denso. Mariana sintió que el aliento se le escapaba. Había estado tan enfocada en la parte emocional de su proyecto que había descuidado elementos tangibles como el financiamiento. La realidad de su inexperiencia se volvió palpable, un recordatorio de que su camino no sería sencillo. No lo he considerado profundamente. Aún así, sus palabras revelaban un nuevo sentido de urgencia. En aquel instante, tomó una decisión. No podía permitirse flaquear, debía crecer. Es un punto vital, continuó Manuel, y es algo que podemos explorar juntos. La planificación financiera no solo te dará estructura, también te permitirá presentar tu idea de manera más contundente a posibles inversores. Las palabras de Manuel resonaron poderosas en ella. Al escuchar su enfoque, Mariana se dio cuenta de que su viaje no solo consistiría en liderar un taller, sino en transformarse gradualmente en una líder versátil y analítica. De repente, vislumbró las posibilidades de sus propias capacidades, no solo de pertenencia a un grupo de médicos, sino como un modelo a seguir, alguien que podría inspirar. Cuando la conversación concluyó, Mariana no se sintió aliviada, sino más bien acicateada. Tendría que dar varios pasos que nunca había considerado, pero en ello también hallaba la posibilidad de crecer en su liderazgo. La conversación con Manuel había sembrado nuevas semillas de motivación. Al salir de la reunión, el peso de la incertidumbre se convertía en un reto por afrontar. Pero cuando su mente divisó los próximos pasos, una inquietante calma la invadió. ¿Podría realmente ser esa líder que soñaba ser? Y mientras caminaba hacia su casa con su cuaderno en mano, sintió la fuerza de su visión florecer en su interior. Una convicción renovada que le murmuraba que estos desafíos, aunque abrumadores,
solo representaban la antesala de su verdadera grandeza. Pero a medida que ella trazaba su ruta, una sombra de duda quedó sembrada. ¿Cómo enfrentaría los obstáculos sin un plan claro de acción? Solo el tiempo podría desvelar cuán lejos podría llegar en su ignorancia sobre el mundo real de la medicina y la salud. Y con cada pregunta, sus anhelos por entenderse a sí misma se intensificaban. Mariana llegó a su hogar con la cabeza llena de ideas y el corazón palpitante. Se sentó frente a la mesa de su cocina, el cuaderno abierto frente a ella, hojas en blanco que estaban listas para ser llenadas no solo de conceptos, sino de estrategias que llevarían su sueño hacia la realidad. El primer paso ya estaba claro, la planificación financiera. Cerrar los ojos y pensar en ella la abrumaba. La noción de números, presupuestos y previsiones era ajena a ella, hasta ese momento, pero Manuel le había hecho ver que esa era una habilidad que debía dominar. Ella no era solo una soñadora, sino también una ejecutora. Tomó un bolígrafo y comenzó a anotar posibles costos. Lo primero que escribió fue locación. Susceptible al eco de cada decisión, comenzó a reflexionar sobre el tipo de espacio que necesitaría. Frunció el ceño, recordando cómo los talleres que había asistido en el pasado eran en su mayoría caros y a menudo inaccesibles. Lo que necesitaba era un lugar básico pero acogedor, un sitio donde cualquier persona pudiera entrar y sentirse parte del proceso. Mientras escribía, su mente divagó hacia los talleres. Ahora que lo pensaba mejor, no podía limitarse solo a los médicos. Las personas del barrio tenían mucho que enseñar también. Sabía que cada persona poseía habilidades y conocimientos únicos. Tal vez algunos de esos individuos podrían participar como facilitadores, enriqueciendo el contenido y al mismo tiempo empoderándose a sí mismos. Una idea se apoderó de su mente y la anotó con más fuerza de lo que lo hizo antes. La colaboración podría ser la clave no solo a los talleres, sino a un ecosistema de aprendizaje. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de aprendizaje, investigación constante y encuentros con personas que habían estado en una situación similar a la de ella. Se llenó de energía al conocer sus historias. Cada relato llevaba un fragmento de esperanza que alimentaba su convicción. Cada conversación la impulsaba a profundizar más en sus estrategias. Sin embargo, no todo fue claridad. A menudo, en las noches, la inundaban dudas que parecían retumbar en la oscuridad de su habitación. La inseguridad volvía a asomarse, como un espectro acechante que le susurraba al oído: ¿eres realmente capaz? En momentos de desánimo, se preguntaba si debería recalibrar su ambición. Tal vez había puesto la vara demasiado alta, o quizás aún no estaba lista para asumir la responsabilidad que conllevaba ser una líder. Decidida a no dejarse llevar por esas sombras, se armó de valor. Decidió buscar la ayuda de una mentora, alguien con experiencia en el campo que pudiera guiarla en este nuevo camino. Pero cada vez que pensaba en hacer la llamada, una oleada de temor la invadía. El miedo a ser rechazada la mantenía paralizada. Un día, mientras caminaba por el parque, un cartel que llamaba su atención la hizo detenerse. Desafía tus límites. Inscríbete en un taller gratuito de liderazgo y planificación. La idea resonó en su interior. Tal vez ese era el impulso que necesitaba para salir de su zona de confort. Con la resolución marcada en sus pensamientos, Mariana se inscribió. Sabía que debía ser valiente y que la transformación no podría suceder si seguía anclada al miedo. La perspectiva de aprender de personas experimentadas sumaba cada vez más a su creciente deseo de ser no solo una facilitadora, sino una líder inspiradora. En las semanas siguientes se sumergió en el taller. Las sesiones eran intensas, repletas de estrategias prácticas y descubrimientos sobre habilidades que nunca supo que poseía. Comenzó a ser consciente de su capacidad para escuchar atentamente, formular preguntas poderosas y construir puentes entre diferentes visiones. Sin embargo, lo que marcó un verdadero cambio fue entender que también tenía mucho que ofrecer. En una discusión grupal, su voz se hizo escuchar con un fervor que nunca antes había sentido. La validación del grupo la llenó de una energía renovada, y entendió que tenía el poder de influir en los demás.
Culminado el taller, Mariana se sintió empoderada, pero a la vez sabía que era solo el comienzo. Las palabras de Manuel resonaban profundamente. La planificación financiera te dará estructura. Ella necesitaba profundizar en ese aspecto. Dispuesta a ser proactiva, tomó su cuaderno una vez más y comenzó a esbozar cómo contactaría a posibles financiación. Ya no estaba en el papel de soñadora, se estaba convirtiendo en arquitecta de su propia realidad. Sin embargo, en un giro inesperado, recibió un mensaje que la dejó sin aliento. Una invitación para presentar su idea en un evento de salud local. El pánico y la emoción se entrelazaron. Era una oportunidad, pero el peso de lo que eso significaba la asustaba. ¿Podría realmente hacerlo? Mientras el día del evento se acercaba, su mente estaba llena de preguntas y la adrenalina era palpable. Iba a tener que enfrentarse a la realidad de sus esfuerzos y lo que representaba. La idea de dar un paso al frente la aterraba, pero también la emocionaba al pensar en el potencial de transformar su sueño en una realidad palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que necesitaba prepararse. Necesitaba mostrar no solo su visión, sino también su dedicación y capacidad para liderar. Pero al desarrollar su presentación, se hizo evidente que enfrentaría no solo la audiencia, sino también las inseguridades que la habían acosado desde el comienzo de este camino. El verdadero desafío comenzaba, y en ese instante sintió que lo que se estaba gestando dentro de ella era algo mayor que un simple taller. Era un viaje hacia la autoconfianza, un enfrentamiento con sus miedos y la manifestación de su verdadero potencial. Cuando finalmente llegó el día del evento, Mariana dio un paso al frente, sintiendo la gravitas de lo que estaba a punto de vivir. La pregunta que susurraba en su mente era ahora un grito atronador. ¿Sería capaz de enfrentar sus inseguridades y salir adelante? Las luces del auditorio iluminaban el escenario, y en medio del bullicio de murmullos, Mariana se encontró sumida en sus pensamientos, en una lucha interna que le robaba la calma. Era una oportunidad, sí, pero también representaba el crisol donde se forjarían sus miedos más profundos. Mientras la voz del presentador resonaba, el pánico la envolvía, palpando su estómago con dedos gélidos. Sentía que cada segundo que pasaba la acercaba más a un precipicio, pero también sabía que mirarse al espejo esa mañana y no ver a la mujer que quería ser era inaceptable. Cuando llegó su turno, un escalofrío le recorrió la espalda. Empezó a caminar hacia el micrófono y el escenario se volvió una extensión de su ser, un lugar donde podía demostrar que no era solo una soñadora, sino una fuerza que empezaba a tomar forma. A cada paso inhalaba profundamente, recordando los días de preparación, las sesiones del taller y todo el esfuerzo que había invertido en sí misma. Era el momento de transmitir lo que había aprendido. La idea de compartir su visión llenaba su pecho de gasolina, lista para encender un fuego. «Gracias por estar aquí», comenzó, con la voz temblando inicialmente, pero poco a poco, a medida que sus palabras se deslizaban en la atmósfera, encontró la confianza dentro de ella. Mariana habló sobre su visión de un espacio de aprendizaje accesible, no solo para médicos, sino para todos. Un lugar donde la colaboración se convirtiera en el eje central. Se centró en cómo cada persona tiene algo valioso que aportar, y a medida que compartía su historia, notó que su emoción resonaba en el rostro de la audiencia. Una mano levantada entre el público hizo que su corazón se detuviera. ¿Cómo planeas financiar esto? La pregunta cortante la obligó a dirigir su atención al lado más pragmático de su propuesta. Con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, respondió que había comenzado a explorar opciones de financiamiento, incluso discutiendo estrategias de colaboración con personas dispuestas a contribuir con su experiencia y conocimientos. La adrenalina la empujaba a no mostrar inseguridad. Durante esos minutos, Mariana descubrió una nueva faceta de sí misma, una capacidad para pensar bajo presión que nunca antes había imaginado poseer. Las preguntas fluyeron, y cada respuesta que daba la acercaba un poco más al dominio sobre sí misma, solidificando su propósito en la mente y el corazón de aquellos que la escuchaban. Todo el miedo que había sentido se transformó lentamente en una emoción que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, como un espejo que refleja una verdad inadvertida,
una sombra de duda se deslizó en su mente. Aunque había sentido que controlaba cada palabra, y la aceptación de su idea aparecía cada vez más cercana, una inquietud la atacaba. ¿Sería suficiente? Podía ver en las miradas de la audiencia la curiosidad, pero también el escepticismo. El fuego de la emoción se combinaba con la presión, y se convirtió en un desafío interno más grande que la presentación misma. Mariana terminó su discurso con un llamado a la acción, un deseo ferviente de que todos se unieran a esta travesía transformadora. A medida que dejó el micrófono, un abrumador sentido de liberación la invadió, pero la incertidumbre no abandonaba su pecho. Había lanzado su idea al aire, pero el juicio de expertos, la posibilidad de rechazo y las expectativas la rodeaban como un halo. Mientras la sala se llenaba de aplausos, un momento de introspección la invadió. ¿Había realmente dejado todo en el escenario? De repente, no solo se enfrentaba a la evaluación de su propuesta, sino que también debía confrontar una nueva pregunta. ¿Cómo manejaría el inevitable rechazo, si llegaba a presentarse? Diagnosticar las implicaciones de ese momento la obligaba a volverse introspectiva, a sopesar cómo cada experiencia, ya sea positiva o negativa, formaría su identidad futura. En esa vorágine de emociones, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. La pantalla iluminó el rostro de Mariana con un nombre que nunca había esperado ver. La palabra Manuel brillaba en la pantalla. Mientras el contenido del mensaje comenzaba a desvelarse, una ola de diferentes emociones la golpeó. Podía ser un momento de apoyo, pero también traía consigo la incertidumbre de cuál sería la próxima etapa de su camino. Ahora, en un renovado cruce de caminos, Mariana entendió que cada paso que dio hasta ese momento, la había preparado para lo que vendría. Pero esa preparación sería puesta a prueba. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿estaba realmente lista para lo que el futuro le tenía reservado? Mariana no sabía qué esperar del mensaje de Manuel. El pálpito en su pecho resonaba, mezclando ansiedad y curiosidad. Había sido su mentor, el guía que había despertado la pasión que creía dormida. Sin embargo, el dolor que había causado su repentina ausencia aún la atormentaba. Con temblor en los dedos, abrió el texto. Mariana, tengo algo que discutir contigo. ¿Te parece adecuado que nos veamos mañana? Hay oportunidades que pueden alinearse con tu visión. Durante un instante, el mundo a su alrededor desapareció. La idea de volver a conectarse con él y el potencial de ser escuchada desató una tormenta dentro de ella. Sabía que las oportunidades no siempre se presentaban en los momentos perfectos, pero también sabía que debía prepararse. Aquel mensaje no solo era un amanecer en su horizonte, era también una invitación a un nuevo desafío, y la idea de enfrentarlo la llenó de determinación. Al llegar a su casa, Mariana se sentó frente a un espejo. Su reflejo era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo que aún quedaba por hacer. Decidió escribir un plan detallado sobre su propuesta antes de reunirse con Manuel. Cada palabra que trazaba en la hoja de papel se convertía en una manifestación de su crecimiento y su compromiso con su sueño. Plantearía financiaciones alternativas, colaboraciones y un cronograma de desarrollo. Reflexionó sobre los obstáculos que podía encontrar y cómo podría superarlos. La confianza comenzó a reemplazar la duda que la había atormentado durante semanas. Sin embargo, la noche no pasó sin inquietudes. Los recuerdos de los fracasos pasados la acechaban. Se preguntó si su idea podría realmente cambiar algo, si podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el rechazo y, lo más complicado, si podría sostener la presión que vendría con el éxito. Las rarezas del mundo empresarial, los juegos de poder y la subjetividad mercantil siempre estaban en el aire, listos para golpear sin piedad. Al dar un suspiro profundo, se permitió preguntarse, ¿qué pasará si esto realmente funciona? ¿Estoy dispuesta a manejar las expectativas que vendrán con ello? A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, mientras celebraba una pequeña victoria que hoy se sentía tan importante. Había completado su propuesta. Se preparó con un atuendo que la hacía sentir poderosa, eligiendo cuidadosamente cada detalle. Cada accesorio tenía un propósito, reforzando la imagen de persona decidida y competente que aspira a ser. Cuando llegó a la cita, el corazón le palpitaba con fuerza. Manuel la esperó en un elegante café. Su mirada atenta y cómplice despertó en Mariana una mezcla de confianza y nerviosismo. Se sentaron y a medida que compartieron su café,
ella no pudo evitar recordar los momentos en que él había abierto puertas que parecían cerradas de golpe en su vida. «Te vi en el escenario», empezó Manuel, con una sonrisa significativa. «Me impresionó tu capacidad para captar la atención del público». Hay una chispa en ti que no se puede ignorar. Elogiando su esfuerzo la llenó de emoción, pero también de inseguridad. Sin embargo, decidió aprovechar ese impulso. Comenzó a exponer su propuesta, hablando con la pasión que había cultivado. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de duda apenas perceptible se instaló entre ellos. Manuel hizo preguntas incisivas, desafiando cada uno de los elementos que Mariana había presionado en su diapositiva mental. Su interés se mezclaba con la necesidad de poner a prueba su valía. Mariana se encontró en una encrucijada a raíz de cada crítica constructiva que su mentor le ofrecía. Su mente luchaba por defender sus ideas, mientras también escuchaba el eco de la experiencia detrás de las palabras de Manuel. Era un llamado a la humildad y a la acción, un momento crucial que le recordaba que el crecimiento personal y profesional nunca es lineal. Entendió que cada comentario que recibía era una oportunidad de aprendizaje, y aún más, era una prueba de su resistencia. A medida que la conversación avanzaba, el anhelo de demostrar su capacidad se intensificaba. En lo más profundo se forjó una conclusión. Estaba lista para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también las críticas del mundo real. Esa preparación, esa chispa que la había llevado hasta allí, era solo el comienzo de una transformación más grande. Cuando la charla llegó a su fin, Manuel le transmitió que estaba dispuesto a ayudarle a avanzar en su propuesta. Un rayo de esperanza iluminó los oscuros rincones de su mente. Sin embargo, mientras se levantaron y se despidieron, la incertidumbre la inundó nuevamente. Al salir del café, una sensación de inseguridad la invadió. ¿Realmente tendría el coraje de seguir todos los pasos necesarios para hacer realidad su sueño? Su mente comenzaba a divagar hacia lo desaprobatorio, preguntándose si podría mantener su determinación. Justo antes de llegar a su coche, recibió una llamada inesperada. «Hola, soy Javier», dijo una voz, sacudiendo de nuevo su mundo. «Hablamos de una colaboración anterior, y creo que he encontrado un espacio donde podemos discutirlo más a fondo». Las palabras de Javier resonaron como un desafío más en su mente. La magnitud de las decisiones que ahora enfrentaba se materializaba con claridad. ¿Estaba lista para dar ese paso arriesgado? El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades pero también de incertidumbres. Mariana comprendió que no solo debía demostrar su valía, sino que también debía forjar su propio camino hacia lo desconocido. La presión estaba aumentando, y con cada instante que pasaba, la lucha por su propósito se convertía en una lucha por su identidad. Podría ocupar el espacio que tanto anhelaba y superar las expectativas que ella misma había creado. Mientras sus pensamientos giraban descontroladamente, una pregunta pululaba por su mente. ¿Estaba realmente preparada para reclamar su lugar en el mundo? Mariana tomó un profundo aliento antes de responder a Javier. La voz del hombre, cargada de entusiasmo, era un recordatorio palpable de las oportunidades que siempre habitan en los márgenes de su zona de confort. Mientras le explicaba su idea, cada sílaba resonaba en su mente, y entre los fragmentos de conversación, comenzó a formarse una imagen clara. No solo se trataba de hacer una presentación o cerrar un trato, estaba en juego su identidad y la determinación de definir su propio camino. Decidió aceptar la reunión con Javier. El potencial de esa colaboración era tentador, pero en el fondo de su ser, Mariana sintió el eco de sus propios miedos y dudas. Había algo de lo que no podía escapar. Si permitía que el miedo al fracaso la guiara, se arriesgaba a dejar pasar una oportunidad valiosa. Aquella conversación era crucial. Ya no era solo una cuestión de un proyecto, era un cruce de caminos. Al llegar al lugar acordado, un pequeño despacho moderno con vistas a la ciudad, sus pensamientos comenzaron a agolparse como nubes tormentosas. Javier la recibió con una amplia sonrisa, emanando confianza y energía, características que Mariana tanto admiraba y a veces deseaba para sí misma. Sin embargo, al estar frente a él, se dio cuenta de que llevaría el peso de su propia inseguridad. Así que, en lugar de permitir que esa inseguridad la dominara, optó por usarla como impulso. El diálogo fluyó rápidamente entre ellos. Mariana se dio cuenta de que cada palabra que emitía
era una reafirmación de su capacidad, un intento consciente de subyugar la voz sombría que susurraba dudas en su interior. Sin embargo, cada idea que presentaba despertaba en Javier una serie de cuestionamientos meticulosos. ¿Cómo mediremos el impacto? ¿Qué investigación respaldará esta propuesta? ¿Por qué deberíamos elegir entre estas opciones? Las preguntas cortaban como cuchillos, y al principio sintió que cada respuesta la dejaba un paso más lejos de su objetivo. Creo que es fundamental contemplar la perspectiva del público, respondió Mariana con firmeza, descubriendo que había más poder en su voz de lo que imaginaba. Mi intención es conectar profundamente, y la única forma de lograrlo es a través de la interacción constante, aprendiendo de las experiencias de nuestra audiencia. Cada reto que le planteaba Javier se tornaba en un ejercicio de crecimiento. Se trataba de pensar en voz alta, de aprender a reformular sus ideas en plazos ajustados, de adaptar su visión a las demandas del presente. Aunque la presión la hacía dudar, había algo inspirador en esa difícil conversación. Comprendió que la confrontación era una parte vital del desarrollo. Durante años había temido la crítica, pero frente a Javier, empezaba a entender que la crítica podía ser una aliada en su viaje hacia la madurez profesional. Mientras la reunión avanzaba, una chispa inquebrantable se encendió en su interior. No era solo cuestión de presentar una propuesta, estaba desafiando un paradigma. A la hora de cerrar su exposé, Mariana miró a Javier a los ojos. Esto no es solo un trabajo, es un cambio de mentalidad, afirmó. No solo quiero dejar una huella, sino contribuir a un proceso de transformación genuino que trascienda el mero negocio. Ese momento, cuando su autenticidad se alzó por encima del miedo, fue liberador. Cuando finalmente se hizo el silencio, Javier sonrió, esta vez con una mirada de apreciación. Creo que has dado un paso muy importante, Mariana. Me ha impresionado tu visión y tu capacidad de analizar el mercado. Las palabras resonaron de forma reconfortante, pero también desataron una preocupación de fondo. ¿Podría sostener esta nueva forma de verse a sí misma? El siguiente paso no sería sencillo, se abrirían nuevas oportunidades, pero también nuevas expectativas que cumplir. Se despidieron con un cordial apretón de manos, pero en su pecho se formó una certeza intimidante. Debía estar dispuesta a asumir riesgos, a mostrarse vulnerable ante el mundo. ¿Podría sostener el peso de su ambición ahora que su miedo había comenzado a desvanecerse? Mientras Mariana regresaba a casa, una mezcla de entusiasmo y aprehensión la acompañaba. Entendió que había entrado a un territorio desconocido, y aunque el camino estaba plagado de inseguridades, su sed de crecimiento comenzó a superar su temor. La llamada de Manuel la había empujado a adentrarse en lo inexplorado, pero la conversación con Javier la había enfrentado a la verdadera prueba de su carácter. Al llegar, vio su reflejo en el espejo, y esta vez no vio solo a una joven que buscaba su camino. Vio a una mujer en plena transformación, dispuesta a conquistar lo que había deseado por tanto tiempo. Sin embargo, aquella luz de determinación se opacó cuando revisó su teléfono y vio un mensaje de Manuel. Quiero hablar contigo sobre una posibilidad que creo que resonará con tu propuesta. Esto podría cambiarlo todo. El pulso se le aceleró. La pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente estaba preparada para afrontar una segunda oportunidad que podía redefinir su carrera? La incertidumbre volvió a colarse en su mente, mientras su corazón latía contra la idea de una nueva revelación que podría abrir todas las puertas o cerrar algunas de manera irremediable. Mariana se sentó en la sala de su apartamento, el teléfono aún en la mano, replayando una y otra vez el mensaje de Manuel en su mente. La posibilidad de que su propuesta resonara con el CEO de una empresa tan influyente la llenaba de nervios, pero también de una curiosidad voraz. ¿Qué significaba realmente esa oportunidad para ella? ¿Era un chance para redefinir su trayectoria profesional o una trampa que solo la llevaría a la frustración? Decidió no dejarse llevar por el pánico. Lejos de eso, se propuso prepararse para la conversación. Se levantó del sillón y se dirigió a su escritorio, cada paso resonando grave en su mente. Mariana se dio cuenta de que lo que había aprendido de la reunión con Javier era aplicable aquí. Necesitaba no solo ecuar sus ideas, sino también mostrar cómo se complementaban con la visión de Manuel. Mientras organizaba sus notas sobre el proyecto, se dedicó a investigar sobre Manuel y su trayectoria. Quería entender no solo lo que él representaba como profesional, sino también cuáles eran sus valores y motivaciones.
Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda frenética de claridad. Se adentró en la investigación sobre las iniciativas que había impulsado Manuel en el pasado. Descubrió patrones de su enfoque empresarial, el impulso de la innovación, el compromiso con el cambio sostenible y sobre todo la búsqueda de generar un impacto positivo en la sociedad. Con cada hallazgo, Mariana asentía. Todo encajaba. Su enfoque de la propuesta debía ser más que simplemente un proyecto, debía resonar con el propósito más profundo de Manuel. Mientras pasaba largas horas en el computador, comenzó a plasmar sus ideas en un documento. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era convincente o llegando a una conclusión brillante sobre su propuesta, sino cómo enlazar esas ideas a un significado mayor. Estructuró su presentación alrededor del concepto de empoderar a las comunidades, uniendo su idea con la misión de Manuel. La noche antes de la llamada, su mente estaba en un torbellino, una nube de pensamientos inquietos que no la dejaban dormir. La mezcla de emoción y ansiedad la llevó a una meditación, aceptando que, independientemente del resultado, había hecho el esfuerzo de ser auténtica y visionaria. Se repetía a sí misma: soy más que mis miedos, soy lo que decido ser. Con esa afirmación, se obligó a sí misma a entender que la verdadera prueba no era solo ante Manuel, sino ante su propia percepción de valía. Cuando por fin sonó el teléfono, Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Con una respiración profunda, respondió. La voz de Manuel resonó con una calidez inigualable, a pesar de la distancia. Comenzaron a hablar, y Mariana sintió como el nerviosismo inicial se atenuaba. A medida que abordaban las ideas que había preparado, se conectaron en un nivel que ni ella había esperado. Cada sugerencia de Manuel parecía encontrar un eco en su propuesta, y su visión se entrelazaba sutilmente con la suya. Era una danza intelectual que la empoderaba. Sin embargo, al finalizar la conversación, Manuel le lanzó una pregunta que la dejó paralizada. ¿Qué harías si tu propuesta no tiene éxito? Mariana sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Y si se precipitara nuevamente en la espiral de la duda? Pero las palabras de Javier resonaron en su interior, recordándole que la confrontación llevaba al crecimiento. Si no funciona, aprendería. Y utilizaría esa experiencia para mejorar la próxima vez. Cada paso, incluso los fallidos, me acerca a la maestría, respondió, encontrando su voz y su fortaleza. La pausa del otro lado de la línea fue notable, y en ese silencio, Mariana se dio cuenta de algo crucial. Ser vulnerable y honesta era la clave, y no el miedo al fracaso. Colgó el teléfono con un suspiro de satisfacción por haber dejado en claro sus intenciones. Pero al instante, la incertidumbre volvió a asirse de su mente. ¿Realmente estaba preparada para navegar las complejidades que esas oportunidades podrían traer? La incertidumbre en su pecho creció mientras pensaba en cuántas puertas se abrirían y cuántas reticencias tendría que enfrentar. Lo que no sabía era que la llamada de Manuel era solo el símbolo de un desafío aún mayor que estaba a la vuelta de la esquina, uno que podría poner a prueba todo lo que había aprendido y cada impulso de crecimiento que había comenzado a abrazar. El verdadero ascenso a su nueva realidad apenas estaba comenzando. Mariana despertó aquella mañana con una determinación inquebrantable. Después de meses de incertidumbre, finalmente había descubierto su vocación. El camino arduo hacia su sueño de ser médica no solo se había trazado, sino que ahora se encontraba más claro que nunca. Las lecciones aprendidas y las conexiones construidas aún reverberaban en su mente, y se sintió equipada para afrontar cualquier desafío que la vida le presentara. A medida que se preparaba para el gran día, vislumbraba el taller que había concebido en su mente y que ahora se materializaba. Su resiliencia había crecido y con el apoyo tácito de Manuel y Javier había ganado confianza en sí misma. Era una joven lista para liderar no solo un proyecto, sino toda una revolución en su comunidad al empoderar a otros a través de la salud y el conocimiento. La idea de ser un faro de esperanza para aquellos que luchaban como su madre resonaba en su corazón. Ese día se reuniría con un grupo de médicos locales y miembros de la comunidad. Sería la oportunidad de presentar su propuesta de talleres de salud y contar su visión de un espacio donde todos, sin importar su situación, pudieran aprender y cuidarse. Mariana sabía que la clave radicaba en su habilidad para conectar. En cada cuento que leyó, cada historia que había escuchado, estaba la esencia de lo que deseaba transmitir. Cuando llegó al lugar, una sensación de grandeza la envolvió. Era afortunada de estar donde estaba, y eso le dio una chispa de energía. Con cada presentación que realizaba, cada pregunta que respondía, se sentía más segura.
Esa inseguridad que alguna vez la había limitado se transformó en un poderoso impulso. Cada médico y cada vecino que escuchaba se convertía en parte de su historia. Mariana no solo estaba compartiendo información, estaba enseñando el valor de la colaboración. Explicó cómo cada contribución, por pequeña que fuera, complementaría el trabajo que todos harían juntos. Cada relato, cada participación, se convirtió en un eco resonante de su propia travesía, de su propia verdad. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al final de la reunión, la chispa en sus rostros la llenó de una satisfacción profunda. Había logrado conectar con otros, no solo a través de su visión, sino con su propio viaje. La respuesta fue abrumadora. Muchos médicos decidieron sumarse al proyecto. La red de apoyo que había imaginado comenzaba a forjarse, cada mano extendida como hilo que formaba un tejido de esperanza y compromiso. Mariana supo que, un paso a la vez, estaba construyendo algo significativo, un cambio que trascendería su deseo personal de ser médica y se convertiría en un legado comunitario. En los meses siguientes, el taller cobró vida. Mariana lideraba, no solo enseñando sobre salud, sino también creando un ambiente donde las historias de cada participante se validaban. A medida que las semanas pasaban, su papel como líder se consolidaba. Se dio cuenta de que había llegado a dominar el arte de escuchar y de conectar, habilidades que no solo enriquecían su experiencia, sino que la llevaban a un nuevo nivel de comprensión. En una tarde nublada, mientras se preparaba para una sesión, recibió un mensaje de Manuel. He estado siguiendo tu progreso. Me enorgullece ver cómo has tomado las riendas y desarrollado tu visión. Las palabras de apoyo resonaron profundamente en ella. Cada reconocimiento externo que recibía no solo validaba sus esfuerzos, alimentaba un sentido de propósito que había brotado con fuerza en su interior. El día culminante llegó. Celebrarían el primer taller de salud comunitario, y Mariana, llena de emoción y nerviosismo, ocupaba el escenario. La gente la miraba con expectativa, y, por un instante, recordó a la niña que había soñado ser médica, su madre apoyándola detrás de ella. Con esos recuerdos frescos, comenzó a hablar. Cada frase que pronunciaba emanaba pasión y sinceridad, los elementos que habían forjado su camino. Ella no solo estaba compartiendo conocimiento, estaba creando una red de inspiración, un modelo a seguir en medio de adversidades. Al finalizar, el aplauso resonó en los corazones de todos los presentes. Mariana sentía una mezcla de alegría y asombro. Había comenzado su viaje como una niña con sueños, y, en el transcurso de ese tiempo, se había transformado en una joven empoderada, capaz de dar voz a otros, y que había demostrado que, con esfuerzo y dedicación, se puede impactar a la comunidad mayormente. Sentía que había alcanzado su objetivo, pero más que eso, había conquistado la tarea de convertirse en la luz que había querido ser. Había dejado atrás a esa niña que había dudado de su valor, y se había construido a sí misma a través de cada paso dado en su travesía. Con la cabeza erguida y una sonrisa sincera, Mariana emprendió el camino de regreso a casa.